Pues es el primer programa de la nueva temporada. Así es. Mira, todo nuevo, todo distinto. Así es. Pues, ¿A poco sí? Pero yo lo veo todo igual. Sí, nomás hay que cambiar los monos. No, espérate. Lo que sí es que empezamos con un súper invitado. ¿Quién? Un expresidente. Ay, nomás. ¿Y se llama Ernesto? Samper. Pensé que Cedillo. No, ¿cómo va a venir Ernesto Samper? Aquí está. Yo vi a Ernesto Es más, Cedillo. creo. No puede ser. A ver. Mira, ya. Pero sí de ver. Hola. Ernesto Samper. Gracias, verlos. Presidente. Bienvenido. Presidente. Adelante, adelante. ¿Qué tal? Gracias. Estamos bien acomodados aquí. Es el infierno, es el Averno. Así es. Más bonitos estos que ustedes. Eso sí. Absolutamente de acuerdo. Presidente Ernesto Samper, bienvenido. Muchísimas gracias. Es un honor tenerlo aquí. Y sobre todo en estos momentos que son tan importantes y tan interesantes en toda América Latina. Usted fue presidente de Colombia. 94-98. ¿Qué diferencias ve así de entrada Uy. entre ese momento y este momento? Muchísimas. Pues digamos, la región está mucho más desintegrada de lo que estaba en mi época, si hablamos de la región. En Colombia hemos dado algunos pasos importantes por la paz, para hablar algo positivo. La pobreza sigue siendo un factor fundamental en América Latina, inclusive se está agravando todavía más. Estamos bastante desintegrados en ese sentido y el mundo convulsionado y la región viviendo un proceso de derechización muy preocupante, muy preocupante. ¿Qué tan preocupante es el proceso de derechización? Pues digamos que esto lleva un recorrido. Primero fue la crisis de representación de los partidos. Los partidos dejaron de representar a la gente, bueno, en la mayor parte de los países de América Latina, quizás no tanto aquí en México, en Brasil, pero los partidos se han venido desapareciendo y han venido siendo sustituidos por unos poderes fácticos, que son grandes grupos comunicacionales y económicos que de alguna manera se han convertido en actores políticos, pero son actores políticos sin responsabilidad política. No los elige nadie, no tienen un mandato, no le obedecen a nadie y ellos son los que han comenzado a hacer política. Y para acabar de rematar, para que no se suiciden, no nos suicidemos, queda un fenómeno también nuevo, que es el de la polarización ideológica. Las redes han traído consigo una polarización ideológica. Las redes lo que mueven son miedos y emociones. Y entonces, con esa forma y con el tema de la posibilidad de establecer, de fragmentar la opinión y mandarle un mensaje a cada uno, crean burbujas de opinión. Y además, hoy día con la inteligencia artificial esto se va a volver inmanejable. Sí. Uno de los principales medios en Colombia es El Tiempo, ¿no? Y El Tiempo está ligado, o estuvo ligado sobre todo antes a la familia Santos. El café no es colombiano, ¿no? No es colombiano. A la familia Santos, sí. No, ahora ya pertenece a otra familia, ¿no? Accionista. Mire, es un fenómeno que se da en todos los países. Sí. Es decir, el monopolio de estos medios de comunicación es El Tiempo en Colombia, es El Comercio en el Perú, es El Mercurio en Chile, es O Globo en Brasil, El Clarín en Argentina. Esos medios que hace 100 años fueron como los adalides de la libertad de prensa y metieron todos los debates sobre derechos humanos y estaban presididos por personas que de alguna manera tenían sintonía política, eran líderes políticos, pues hoy día son poderes fácticos que además alimentan otros poderes fácticos, traen ONGs internacionales, patrocinan jueces, fiscales y ya han comenzado a aliarse con las redes. Uno pensaba que las redes los iban a sacar, no, ellos ya tienen sus propias proyecciones, sus hijos naturales en bodegas que actúan como unos medios aparte, ¿no? Pero además están ligados a poderes económicos, ¿no? A poderes fácticos. Ah, claro, son grupos económicos que terminaron comprando grupos comunicacionales
concentrando la información. Es decir, hoy día en América Latina el 10% de la población es dueña del 50% de la región. Sí, claro. Entonces, ese poder de concentración, pues, lo colocan legítimamente al servicio de sus intereses, pero eso ha debilitado muchísimo la democracia. Es como si grupos de interés tuvieran su propio aparato ideológico, un aparato ideológico que estuviera a su servicio. De acuerdo. No es como, es así. Es así. Sí, es una, Gramsci lo llama como construcciones autocráticas. Así es. Porque obviamente terminan defendiendo el statu quo y los planteamientos de derecha. Y frente a eso, una total dispersión de las fuerzas sociales, de los movimientos sociales, populares, que no son escuchados, que no son tenidos en cuenta. Un gran desequilibrio, realmente un gran desequilibrio, porque esos serían los sectores que de alguna manera podrían contrarrestar. Miren ustedes, por ejemplo, una compañía certificadora de países puede acabar con un país, dice, le bajó la calificación en una tercera parte y acaba con el país. Entonces, a eso se agrega ahora unos instrumentos ya mucho más efectivos de polarización, como por ejemplo el lawfare, que es la utilización de la justicia con fines políticos. Que siempre va de la mano con las embestidas mediáticas. Claro, porque no solamente se trata de saltarse el debido proceso, que es una cosa que ya se volvió frecuente, es otro desconocimiento de estas fuerzas de derecha, es que no les importa la ley. La ley para ellos es un simple escollo por superar. Pero entonces, violando el debido proceso, uno ve casos como el de Lula, por ejemplo, en Brasil, que se le desconocieron todos los derechos, que lo tuvieron secuestrado judicialmente para que no pudiera aspirar a las elecciones. Y eso lleva la judicialización de la política, que es trasladar los problemas políticos a la justicia, lleva a la politización de la justicia, que acaba de deteriorar la democracia. Entonces estamos todo el día haciéndole daño a la democracia, y eso es lo que explica cifras de que hoy día el 50, 60% de los jóvenes piensan que no necesariamente se requeriría un sistema democrático para hacer los cambios. Es decir, la gente está perdiendo credibilidad en la democracia. Pero hay momentos en que se logra vencer eso, ¿no? Incluso ahorita mencionaba el caso de Lula, que finalmente pues vuelve a ser candidato y gana. En México hemos logrado vencer esos poderes fácticos, por lo menos en estos últimos además porque tienes líderes de carne y hueso. La Sheinbaum es una líder de carne y hueso. Lula es un líder de carne y hueso. Son personas, Rafael Correa era un líder de carne y hueso. Son personas que efectivamente tenían condiciones de liderazgo. Pero ¿quiénes son los líderes del otro lado? Son como unas especies de zombies digitales, ¿no? Los dioses caídos, irrelevantes, el señor Bolsonaro, el señor Bukele, el señor Milei, son personas que hace un año no existían, son creadores de esta realidad, falsa realidad digital, de la cual viven y para la cual viven. Y entonces eso lo hace que sea una lucha muy desigual, porque es una lucha contra unos fantasmas. Ahora, ellos tienen unas cosas a su favor. ¿Qué mueve la derecha? El miedo, el terror, el odio. Y está demostrado psicológicamente que la gente la convoca mucho más el sentimiento de autodefensa colectiva que el sentimiento de construcción colectiva. Nosotros los progresistas vendemos ilusiones, esperanzas, utopías. Ellos venden miedo, terror, que los comunistas, el fentanil, por ejemplo, es un típico fantasma de los que vende Estados Unidos para aterrorizar a sus electores y para manejar su política exterior. El fentanil, los narcotraficantes, los terroristas, los comunistas, siempre es un poco suscitando apoyos a partir del miedo. Pero esas son las lógicas que utilizaban los fascistas en la década de 1920, 1930. Es que estamos llegando a la construcción de una especie de fascismo, fascismo latinoamericano, por esta radicalización, por esta perversión,
pero también tenemos ya influencias externas que vienen a reforzar lo que podríamos llamar los contenidos históricos de esa fascistización. Entonces, por ejemplo, el movimiento Vox de España, pues tiene un centro de pensamiento, ha resucitado las ideas franquistas, las ideas de Primo de Rivera, la idea que tienen que hacer una reconquista espiritual de América, pues, y que ese es su papel en la vida. Y bueno, tienen apoyo de Le Pen en Francia, de Polonia, el partido Polonia-Hungría, el partido Colonia, el partido de Polonia, Giorgia Meloni, Víctor Orbán. Víctor Orbán, Portugal, y han encontrado un sitio maravilloso de desembarco que es la Florida. Y un excelente agente local que es Trump. Sí, claro. Entonces ahí se han encontrado el hambre con las ganas de comer, ¿no? Y allí, desde la Florida, que hay que pararle atención porque allá están todos los sentimientos anti-América Latina concentrados. De los 900 empleados que nombró Trump, el 30% son de la Florida. Wow. Marco Rubio, por ejemplo. Marco Rubio, Carone, es decir, logró concentrar lo peor en la Florida. Están programando un desembarco en estos países. Aquí no hay una cosa, se llama el Yunque, que está muy relacionado con el PAN. Y con Vox. Y con Vox. Es que viene Vox, Vox es el nuevo Cristóbal Colón, que viene a conquistarnos. Está el señor Bukele, que convirtió su país en una cárcel. Y si ustedes se ponen a ver en qué países está avanzando el progresismo, con la muy honrosa excepción de México, quizás algo de Honduras, aún considerando países como Cuba, como Nicaragua, como Venezuela, pues lo que queda es Lula en Brasil, acaba de llegar otra vez a Uruguay el Frente Amplio, pero no es que las que tengamos todas con nosotros. Bueno, y está Colombia. Y está Colombia. Ahora, ¿Colombia qué va a pasar? No, yo no lo sé, porque hacia 200 años no había un gobierno de izquierda. Ahora, ¿qué es lo que deja, digamos, el gobierno de Petro, aunque ha tenido muchas dificultades y todo eso? Para mí lo más importante, ¿saben qué es? Que llegó una gente que jamás hubiera podido llegar al poder si no hubiera llegado un gobierno de izquierda. Claro. Gente que nunca tuvo la posibilidad, gente buena, bien preparada, profesores de la Nacional, técnicos, científicos. Claro, hay otros que no estaban preparados para gobernar, pero ¿cómo lo iban a estar si llevan 200 años esperando? Marginados. Pero llegó una gente buena, y me parece que lo otro es la postura del presidente sobre la paz y algunos temas internacionales. Pero claro, no es fácil sostener un gobierno progresista frente a una muralla de contención. Sí, porque efectivamente Gustavo Petro está enfrentando todo este aparato de poderes fácticos que desde que llegó y desde antes están tratando de minar. Claro, y ellos quieren, ahí se articula la tesis que se llama el golpe blando. Exacto. Ya los golpes en América Latina no son militares que van a llevar y se van a sacar en pijama de medianoche al presidente o lo van a fusilar como Allende. No, eso ya no se da. Yo creo que ya nos vacunamos contra los golpes de Estado militares. Pero sí hay golpes de Estado blandos. Entonces, por ejemplo, el tema del lawfare. ¿Qué es lo que hace el lawfare? Pues primero le mete líos judiciales, lo obliga a arrodillarse frente a la justicia y comienzan a producirle un daño reputacional porque le meten a la familia, le meten temas personales que van debilitando las posibilidades de gobernar. Digamos que este es un golpe militar en cámara lenta, que le van quitando las posibilidades. Si el tipo se distrae en el tema de la paz de Colombia, entonces le meten un proceso de la financiación de la campaña, y así lo que van haciendo es acorralando a los presidentes, acorralándolos. Vamos a una pausa, no sin antes ver a la chamuca Cintia Bolio, y regresamos. No se vaya, por favor.
Querido electorado, este 2025 celebramos el centenario de la gran Rosario Castellanos, poeta, novelista, cuentista, dramaturga, periodista, catedrática y diplomática mexicana. Ella es la escritora, con mayúsculas, más importante que ha dado nuestro país, en opinión de tu monera escribiente. Rosario nació el 25 de mayo de 1925 en Ciudad de México y creció en Comitán, Chiapas, en el seno de una familia de hacendados. Hermana mayor y acompañada siempre por su nana indígena, desde casa descubrió dos terribles realidades: la opresión misógina que enfrentamos las mujeres y la opresión racista, clasista que resisten los pueblos indígenas. Es curioso advertir este paralelismo entre Sor Juana y Rosario, pioneras feministas desde el arte, pues ambas escritoras se nutrieron con la palabra de sus nanas, mujeres indígenas, a través de sus loas en náhuatl y sus rezos en celtal, legado que honraron defendiendo el derecho de las mujeres a la educación y la igualdad. Cabe destacar que las terribles realidades descubiertas por la pequeña Rosario, sus dos causas principales, se convirtieron en una obra fundamental para nuestro idioma y para la mitad de la humanidad, que ella empezó a publicar en 1948, siendo estudiante de filosofía en la UNAM. Como poeta, inicia su larga reflexión sobre la vida de las mujeres. Desde su Meditación en el umbral, poema de una joven erudita y rebelde, denuncia el mandato de género y sus estereotipos y propone a sus 23 años que para la mujer debe de haber otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Cuando el punk nació, Rosario ya estaba ahí. Como novelista, Castellanos devuelve la palabra a las y los indígenas de Comitán con Baluncanán, Oficio de Tinieblas y Ciudad Real, al tiempo que, ya heredera, regaló tierras. Sí, la escritora regresó a Chiapas para ser trabajadora y divulgadora cultural, escribiendo obras de teatro guiñol y recorriendo los poblados. Ella fue leída en muchos idiomas y obtuvo múltiples premios y distinciones por su obra literaria. Es casi natural enamorarse de su inteligente sentido del humor y de su fina ironía para retratar al patriarcado o las vicisitudes propias de nuestro sexo, mientras insistía en las obstinadas, las que se sacuden el yugo, en las libres. Invisibilizada por el Club de Toby de las Letras durante años, pero inolvidable para nosotras, Rosario nos dice: fui sintiendo que tenía yo un papel determinado por el hecho de ser mujer y que existía una gran discordancia entre lo que ese papel me imponía en un país como México y lo que yo quería y podía hacer. Y vaya que lo hizo. Querido electorado, siempre el mejor homenaje es leer su vastísima obra e inclusive escucharla leer su poesía. Un abrazo para ti y para mi más amada, toda la admiración hasta el cielo de las grandes, Rosario Castellanos. Sayito. Y seguimos aquí en pleno Averno, ni más ni menos que con el expresidente de Colombia, Ernesto Samper. Y estamos hablando del fascismo, estamos hablando de la situación de América Latina. Y una pregunta,
Generalmente cuando surge el fascismo es porque los movimientos de izquierda fracasaron. Hay un cuestionamiento en los movimientos de izquierda, pero ustedes tienen que tener en cuenta que, como decía Gramsci, las revoluciones se dan cuando los que deben entrar no han entrado y los que deben salir no han salido. Y aquí los que debían salir se quedaron y los que deben entrar no encuentran la manera de entrar. El tema, por ejemplo, de la polarización de las redes es un tema muy complicado de manejar. ¿Por qué? Porque cuando llega, por ejemplo, Bolsonaro a Brasil, no solamente crea unas bodegas de redes inmensas porque valen dinero, sino que crea unas burbujas de opinión a través de algoritmos de fragmentación. Entonces le dice a cada grupo lo que quiere oír. Y la gente tiene lo que llaman los psicólogos el síndrome de confirmación. Es que solamente recibe los mensajes que confirman en lo que él cree. Y así lo que hemos hecho es segmentado la sociedad digital, digamos, con un agravante, y es que la brecha digital, sobre todo en América Latina, es muy grande, es del 50%. Si hay un 50% de personas que no tienen acceso a Internet. Claro. Entonces la pelea se da a ese nivel, y yo creo que efectivamente sí, la respuesta a esto son dos cosas. La primera, tenemos que volver a recuperar los movimientos de resistencia popular, los movimientos sociales, la organización, porque la verdad es que muchos partidos progresistas se alimentaban de estos movimientos sociales y poco a poco se fueron apartando estos movimientos y cayeron en el cuento de la antipolítica, que es lo que se le vende hoy a los jóvenes. Así como venden cerveza sin alcohol y venden leche sin lactosa y venden azúcar sin fructuosa, así también están vendiendo política sin políticos. No, claro, y disidencia sin política. Y esos son los líderes que han salido, son antipolíticos. Milei es un antipolítico, es un dios caído que nadie sabía de quién se trataba hace 2 años. Y lo mismo el caso de Bolsonaro, que es un producto de las situaciones de militares y de confrontación. Entonces, fíjese, Bolsonaro dando golpe allá, Bukele abriendo la cárcel para que lleguen todos, pero tenemos una oportunidad maravillosa, que es la de Trump. Es que yo creo que tenemos que aprovechar esta locura pasajera de Trump, lamentablemente pasajera, para hacer unas rectificaciones que podríamos hacer fácilmente. Porque es que Trump, primero la que van a hacer en Estados Unidos, es que Trump ha roto todos los resortes morales, ha desafiado todos los resortes morales de Estados Unidos. Estados Unidos, además del Departamento de Estado, la CIA, la DEA, todas las asustadurías que tienen ellos, además hay unos resortes que se oponen a que se hagan locuras. Están las universidades, los intelectuales, los periodistas, los jueces, y ahí, por ejemplo, yo creo que va a haber una implosión alrededor de lo de Trump. Okay. Mencionó a Gramsci también mencionaba la batalla cultural, y la ultraderecha ha mencionado varias veces que va a dar la batalla cultural. Y yo creo que en América Latina tenemos un grave problema, y también está incluidísimo México, y tenemos este bombardeo de productos culturales que alimentan, nutren la narrativa del narcoestado. Y de hecho está inflamadísima con estas granjas de bots, con estas bodegas que menciona. ¿Qué puede hacer Colombia? Porque por supuesto está el estigma. Le escuché en una entrevista decir de que es imposible viajar al mundo y no encontrar un taxista que le diga que las series de narcos en Colombia. No, se pasó en Córdoba, en Argentina, que yo llegué, tuve una conferencia, hice esfuerzo, la preparé. Dijeron, tráiganos gente como usted, nosotros necesitamos que vengan los colombianos y nos cuenten su realidad. Yo, todos orgullosos, les dije, ¿a quién quieren que les invite? Yo ayudo. Y me dijeron, tráiganos a las muñecas de las mafias, que es una telenovela que se estaba presentando. Pero miren, hace 20 años yo vine acá y yo dije, ojo, porque México se está colombianizando. Y me cayó el procurador y todo el mundo, ¿cómo se atreve a decir eso? Bueno, perfecto, me callé. Pero
lo que yo quería decir era que México no estaba ausente de que le pasara lo que nos pasó a Colombia en los años 90. Lo que hubo allí no fue una guerra contra el narcotráfico, lo que hubo fue una lucha contra el Estado, pues, de parte de los carteles de la droga. Y en ese momento había que parar eso, porque en el fondo no era simplemente defender a que los gringos se pudieran comer o fumar un cacho en Estados Unidos, sino que realmente todo el tema de la droga estaba complicando la institucionalidad. Hoy día, fíjense la paradoja, hoy día los carteles están de regreso a Colombia. Hoy día encontramos botellas de tequila en la selva colombiana que jamás habíamos tomado tequila. No es que sea malo el tequila, pero está el aguardiente y todo. Eso lo que está demostrando es que tenemos que buscar una nueva manera de aproximarnos al tema de las drogas. La prohibición fracasó. La prohibición, la fiscalización como forma de salir del panorama de las drogas fracasó. Hay 300 millones de personas que siguen consumiendo drogas. Ahora los gringos están sintiendo lo que es el fentanil. No tiene nada que ver con nosotros desde el punto de vista, eso lo debe saber la presidenta que es científica. No, el fentanil es una droga química. Nosotros seguimos con nuestras drogas botánicas, ¿no? Naturales. Sí, claro. Productos naturales, pero la verdad es que hoy día más de el 35% de las drogas que se consumen son artificiales. Pero aquí hay una cuestión que es muy clara. Yo no estoy tan seguro de que la guerra de la droga fracasó. Yo creo que fue un exitazo para los Estados Unidos, porque le permitió intervenir en todos los países en los que quiso. Fue realmente un proyecto simplemente de intervención. ¿No es así? Bueno, no es la única intervención de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos... Yo creo que Estados Unidos va a ser el imperio más odiado de la historia, porque toda su relación con lo que podríamos llamar sus áreas de influencia lo ha hecho sobre la base del temor, de la presión, de las sanciones unilaterales, de quitar las visas. En fin, digamos, a mí cuando estuve presidente me opuse a unas medidas absolutamente escabrosas que pedía Estados Unidos, como por ejemplo que los pilotos colombianos tenían que pasar por detectores de mentiras para poder volar y cosas de esas. Bueno, me quitaban la visa y he sobrevivido. Yo ahora utilizo el DAIN, no necesito la visa. Pero ellos piensan, a García Márquez le quitaron la visa. Ellos piensan que con quitar la visa la gente se va a morir del susto y las cosas ya no son así. Ahora, el tema de la prohibición, para volver a eso viene desde comienzos del siglo XIX con las guerras del opio. Que le hicieron a China, y es una prohibición que lleva 100 años. Pero, por ejemplo, si Estados Unidos aceptara que es el mayor productor de marihuana del mundo en este momento, que produce, yo creo que la mejor marihuana en la mejor calidad, hay 5 estados que ya la legalizaron totalmente. Cualquier médico le da una receta que involucre el cannabis para poder uno fumarse su dosis mínima. ¿Por qué no cambiamos el chip? ¿Y por qué no centramos el tema de la lucha contra las drogas no en el tema de policíaco, de fiscalización, de represión, sino en el tema de los derechos humanos, por ejemplo? Claro. Entonces tenemos que ser tolerantes con los eslabones débiles de la cadena de las drogas. ¿Para qué seguir persiguiendo campesinos, cocaleros andinos, persiguiendo consumidores para meter los consumidores a las cárceles, aún las pequeñas mulas que exportan? No estamos haciendo lo mismo ni con los que lavan los dólares, ni con los tiburones de las organizaciones criminales. Nos lo estamos explicando, la extinción del dominio. Entonces, yo creo que ni legalización ni prohibición, lo que hay que hacer es una desregulación para concentrar los esfuerzos en los sectores duros del narcotráfico. Pero ahorita que planteaba esto, hay una cosa que es muy curiosa, porque sí persiguen a los que siembran marihuana y todo eso, y Trump culpa, por ejemplo, a los mexicanos y a los chinos y a los canadienses ahora del consumo de fentanilo en Estados Unidos, cuando está muy documentado que el consumo de fentanilo se dispara por una estrategia de una de las grandes farmacéuticas,
Purdue Pharma, que es la que produce el Oxycontin, ¿no? Que es el medicamento que enganchó a cientos de miles de adictos en los Estados Unidos. O sea, hay una doble moral muy, muy obscena. Trump necesitaba el fentanilo como una excusa para decretar la seguridad nacional que le permitía sacar migrantes a las patadas, Sí, claro. por seguridad nacional, le permitía subir los aranceles, que en teoría no lo puede hacer sino por seguridad nacional como orden ejecutiva. Es una farsa, porque en el fondo es apropiarse. Siempre a nosotros nos han amenazado con enemigos que se inventa la política exterior de Estados Unidos para poner a votar adentro a sus electores por cuenta generalmente nuestra, que nos van a invadir los comunistas, que nos van a invadir las abejas africanas, que nos van a invadir. Siempre tiene un argumento que produce miedo para poner a los electores a votar a favor de ellos. Entonces yo creo que el fentanilo es la excusa del momento, que va a haber producir fentanilo. En Colombia no es puede que haya un caso aislado, pero no es una producción nacional, ni estamos importando insumos. Estoy seguro que aquí en México tampoco lo están haciendo. Si lo están haciendo es una cosa artesanal. Pero la verdad es que es un problema grave en Estados Unidos. 100,000 muertos, no sé cuántos el año pasado. Sí. Entonces, ojalá salgamos de las drogas botánicas y se encarguen ellos del problema de las drogas artificiales. Pero eso es lo que hay detrás. Es un gran pretexto para Donald Trump. Hace un momento mencionaba que en su mandato hubo una guerra del narco contra el Estado. Y durante su mandato sucedió la muerte de Pablo Escobar, ¿no es cierto? No, de Gaviria. A mí me tocó el cartel de Cali, que era como más complicadito que el cartel de Medellín, porque el cartel de Medellín sí era prácticas terroristas y mataba policías y mataba... El cartel de Cali de alguna manera estaba mimetizado dentro de la sociedad caleña, es decir, estaba confundido. Entonces no era tan sencillo porque era un cartel que se movía a través de la corrupción, a pesar de lo cual logramos desmantelarlo. ¿Y qué papel jugó Estados Unidos en todo ese...? Estados Unidos siempre está detrás de las operaciones y obviamente en el caso cuando terminó la operación del cartel de Medellín, el mismo embajador dijo: se debe estar muriendo la risa el cartel de Cali. Me he dicho, ahora vamos por el cartel de Cali. En mi gobierno se restableció la extradición de narcotraficantes. Y es de las cosas que yo ahora me arrepiento, porque descubrí que hay una especie de carrusel en que los abogados de Miami vienen a las cárceles de Colombia, arreglan con los grandes capos que les van a dar una exención al llegar a Miami, y eso a cambio de unos beneficios económicos. Entonces aquí lo que estamos haciendo es una extradición de pobres, porque los ricos ya llegan, cuando llegan lo están esperando y inmediatamente los liberan, les dan el nombre, les traen la familia y ellos se comprometen a denunciar a otros, que generalmente terminan bajando el nivel. Es que esto es el reino de la doble hipocresía, ¿no? Y el reino del dinero. Claro. Y claro, por supuesto, y obviamente aquí hay un encadenamiento, digamos, vertical y horizontal. Entonces el mercado prohibido del oro, y del oro saltamos a la corrupción administrativa. Es decir, todo esto nos ha hecho un daño a nosotros muy grande, pero este año no está siendo tenido en cuenta en la evaluación de daños que produce la política en general. Seguimos siendo los culpables. Nosotros los culpables de la droga. Ay, pues aquí la única culpa es que tenemos que hacer otro corte de estación. Sí, hombre, pues la conversación está buenísima. Así que no se vayan, regresamos. Chamuccionario Ilustrado. Redes sociales. Periódico mural digital que se convirtió en pared de baño público. Narcocorrido. Oda a los usos, costumbres y hazañas
de la empresa mejor acabada del modelo neoliberal. Censura. Prohibición a la libertad de expresión denunciada 24 horas al día en todos los medios corporativos por una bola de excensuradores. Cadenas de televisión. Dependiendo de su ubicación en el espectro, puede tratarse de una tienda de electrodomésticos extorsionadores o de un palomar tirando mierda. Seguimos aquí en Chamuco TV, estamos platicando con Ernesto Samper Pizano, que fue presidente de Colombia el siglo pasado, ¿ya? No, y si uno pudiera ser expresidente sin ser presidente, sería fabuloso. Ah, claro. Porque uno sale lleno de pleitos, de enemigos. Eso sería una condición maravillosa. Llegar directo a la expresidencia. A la expresidencia, sí. Hace un momento mencionaba, hablábamos del panorama en América Latina, de qué gobiernos son progresistas y qué gobiernos están ya de plano muy cercanos o instalados en algo muy parecido al fascismo. Y hubo recientemente una elección en donde pues, se jugaba un gobierno de un país en específico, pero también dentro de esta lucha, ¿no?, entre gobiernos progresistas o gobiernos de derecha, que es en Ecuador. Es una segunda vuelta y pues todo indica que no fue muy confiable la elección y no son muy confiables los resultados, pero aún así se comete lo que todos creemos que es un fraude, o muchos creemos que es un fraude, y se mantiene un personaje, pues que es un personaje totalmente alineado, en este caso ahora con el gobierno de Trump. Cuando comenzamos este programa yo les hablé que uno de los factores que estaba acelerando la llegada de una especie de propuesta fascista en América Latina era el tema de la polarización ideológica. Ese tema nos está reventando en América Latina porque acabó con todas las posibilidades de integración. Cuando yo fui secretario general de UNASUR había 7 gobiernos progresistas y 5 gobiernos de derecha, digamos. Pero había manera de que se pusieran de acuerdo. Porque el principio básico es que las relaciones no son doctrina Estrada, sí. Las relaciones no se dan entre gobiernos, sino entre estados. Con lo cual, pues, no necesariamente un estado tiene que ser del mismo signo ideológico que otro para poder sentar a hablar. Claro. Eso se acabó. Se acabó. Después de UNASUR vino un club que se llamaba el Club de Prosur, firmado por los gobiernos de derecha que existían en ese momento, que era Pronorte, porque estaba, es decir, lo instaló Pompeo. Pompeo fue el que vino a instalarlo. Mike Pompeo vino a instalar el club. Entonces, yo sí creo que ahí tenemos que volver a un concepto de que las relaciones entre los países son relaciones no entre gobiernos, sino entre estados. Eso, para esa aclaración es importante. Yo tengo una sensación rara con el tema de Ecuador, porque así como me enseñaban en la Facultad de Derecho que había fallos de la justicia que eran contraevidentes, o sea, que era contra toda evidencia. Para mí, los resultados de las elecciones en Ecuador son contraevidentes. No porque hubieran robado unas papeletas o se perdieron unas urnas, es que ahí tuvo que pasar algo muy grave para que una persona que el día de las elecciones estaba 10 o 12 puntos por encima de su segundo, inclusive en las encuestas, que en las encuestas de boca de urna, que son pues cuando el pan está saliendo del horno, daba una ventaja de 15, de 16, termine ganando su contradictor por 12 puntos. ¿En qué momento se perdieron 30 puntos? Que se han perdido 2 puntos, 3 puntos, pero 30 puntos. Aquí en México sabemos muchísimo de eso, porque eso lo vivimos en el 88, lo vivimos en el 2006. Sí, es verdad, pero fíjense que uno dice, no, esto no fue que fue que se perdieron unas urnas. Aquí tuvo que haber algo.
Y yo ahí comienzo yo a desconfiar de la inteligencia artificial, que le puede dar la orden a través de un algoritmo, le puede dar la orden a los sistemas de cálculo que por cada 2 votos tuyos le sume uno a tu contradictor o le quite uno a tu contradictor. Y con eso solo una votación de 10 consiguen esa ventaja. Ahora, son líderes muy de papel. Es decir, uno dice, no existe nada que permita probar que fulano de tal podía ser presidente de Ecuador, porque uno antes veía a los grandes líderes, que pues, estaban personas sobresalientes, pero hoy uno ve unas personas absolutamente desconocidas que de la noche a la mañana los vuelven líderes digitales y los enaltecen, y no hay detrás de eso una propuesta o algo que uno dijera, bueno, esto es un Perón que arrastró, ¿no? No lo hay. Bueno, lo que hay es todo un aparato político internacional que está manejado por Estados Unidos. Usted mismo sufrió durante su presidencia una embestida muy fuerte, sí, detrás de la cual estaba Estados Unidos. Y es que mi mayor pecado fue ser inocente, porque es que los culpables negocian. Sí, claro. Exacto. Yo no tenía nada que negociar, ¿me explico? Perfectamente. No es que esté haciendo pues aquí como la Virgen María, no. Pero la verdad es que Estados Unidos utiliza eso para administrar sus amigos y sus enemigos. Claro. Y en este momento tiene unos amigos que más que amigos son seguidores, porque que había gobiernos que eran progringos y a ustedes les toca en muchos casos a tener una posición relativamente calmada, pues para no... Necesitan hacer un divorcio negociado con los Estados Unidos y encontrar un matrimonio más equilibrado. Y eso hay que diversificar. Aquí hay una cuestión, se está hablando del ascenso del fascismo, de un nuevo fascismo, ¿no? O nuevas formas de fascismo, incluso con ribetes pronazis, ¿no? Es decir, ¿cómo combatir esto? Mira, lo primero es que, claro, uno cuando habla de nazi, y eso tal vez lo hablamos nosotros, la gente dice, no, pero es que Trump no está persiguiendo judíos, ni hay hornos, ni está quemando libros. Ok, entonces si quieren quitémosle eso, pero veamos cuáles son los elementos de lo que hay. Un gobierno que está prohibiendo libros, un gobierno que saca una lista de palabras que no pueden utilizar los periodistas, un gobierno que acaba con las investigaciones que están produciendo renovaciones genéticas, un gobierno que amnistía a unos matones que se toman el Capitolio, un gobierno que le amnistía a otros que estaban contra las vacunas, un gobierno que además elimina una ley que prohibía que los funcionarios norteamericanos participaran en operaciones de corrupción. Eso le hace uno acordar del cuento del pato. ¿Cuál es el animal que tiene cola de pato, que camina como pato, que tiene pico de pato, que tiene granar de pato? ¿El ajolote? Lo más probable es que sea un pato. Pues sí, claro. Y aquí lo más probable es que todo esto sea fascismo. Sí, sea un pato Donald. De alguna manera tiene todos los elementos del fascismo. Entonces yo lo que digo es, no traten de exculpar a los que están tendiendo esta coartada fascista, diciendo, no, pero esos no mataron como Hitler, y eso no importa que no han matado como Hitler, pueden haber hecho cosas peores, pero que están todos los ingredientes. No necesitamos que haya campos de concentración con personas que estén cuidadas por el ejército de Netanyahu palestinos, para entender que aquí lo que hay sí es un fenómeno muy complicado de fascistización de la política, que están todos los elementos dados. Y para combatir es un frente amplio, ¿no? Claro, resistencia popular y un nuevo modelo. Okay. Nosotros, la gente, progresistas, quitamos el modelo neoliberal, que la mujer se voló con otro, el modelo neoliberal, es decir, todo ese modelo neoliberal. No, tenemos que tener nuestro propio modelo, que yo creo que es un modelo solidario de desarrollo que incorpore movimientos sociales, etc. El otro día vi una caricatura de un colega, Rocha, que era que el cabello de Trump era un nido donde estaban los huevos de la serpiente, que eran Noboa,
Milei y Bukele. Ese fascismo, cuyo representante claro es Donald Trump, sí tiene estos huevos de la serpiente en Latinoamérica con estos personajes, Milei, Noboa. Yo creo que sí, sin duda. Es que aquí ya hay una conexión muy directa y hay una forma de populismo muy peligrosa de estos sectores, que es un populismo nacionalista, que no es el populismo para traer propiamente a los migrantes a casa, sino es un populismo para no integrarse, sino con aquellos que piensan igual. Y eso es lo que en este momento nunca había sido tan importante la integración en América Latina como ahora, y nunca habíamos estado tan desintegrados. Ustedes saben que el comercio que hay entre los países de Latinoamérica es del 12% del comercio entre todos, del comercio exterior de todos los países. Es decir, en Europa es el 70%, ellos se venden el 70% entre sí, nosotros el 12%, es ridículo. ¿Por qué? Porque estamos desintegrados, y con estas dificultades va a ser muy difícil integrarse, pues porque vamos a tener ahí el polo hegemónico. Pero sí creo que si nos da un tiempito Trump, aquí se va a formar, por lo menos a nivel internacional, la idea que necesitamos un multipolarismo. Es decir, de que hay que acabar con la hegemonía de un solo polo. Y ojalá que eso resulte en un nuevo mapa del mundo, no en que pasemos de Estados Unidos a China, no, pero sí que haya otros polos. Y yo le doy un gran espacio al sur en esas posibilidades. Es que ahí es donde es tan necesario una Latinoamérica unida. Claro, e integrada. Y por eso le apuntamos a la CELAC y a la presidenta Sheinbaum. Creo que todavía estamos a tiempo de que líderes como la Sheinbaum, el mismo Lula, el propio Petro, con lo que le falta de gobierno, puedan de alguna manera construir una respuesta de integración. Si no, estamos perdidos. Sí, porque hay una crisis global del modelo. Un programa de estos en la base de Guantánamo en Cuba. No, pero yo decía, es decir, hay una crisis global del modelo y hay una crisis global del imperio. El imperio entró en una fase de descomposición abierta. De acuerdo. Es verdad, y eso lo están sintiendo en Estados Unidos. Claro. Yo sí quiero saber ellos cómo van a salir del señor Trump, porque todos los síntomas indican que ha tocado unos resortes morales muy, muy, muy complicados allí. Seguramente va a echarle para atrás, él es experto en echarle para atrás, pero ¿nos dará tiempo suficiente como para que recompongamos esto? ¿Crees que recule con este 40% de aprobación que se le acaba de...? Él es un negociante. Ya está en 40%. Fox News, ya está reculando en todo lo que... Sí. Y el problema es que ellos, a diferencia nuestros, son pragmáticos. Nosotros somos ideológicos, entonces nosotros soñamos y las utopías del presente. Y en cambio ellos, bueno, si le toca echar para atrás, echa para atrás. Pero creo que ahí se va a encontrar contra una montaña que es China. Yo creo que el que puede en este momento forzar que esto termine de una manera distinta, porque aquí el mundo se viene desglobalizando, y esa desglobalización es la desdolarización, y esa desdolarización nos va a obligar a cambiar las reglas de juego. Cuando pasó la Segunda Guerra nosotros dijimos, bueno, metámosle Keynes, un poquito de Estado, un poquito de sociedad, bienestar, equilibrios, que haya partidos, que haya un juego democrático. Es decir, teníamos como una fórmula. Eso es lo que en este momento se está reventando con el modelo neoliberal, con todas estas opciones autoritarias. Bueno, eso se reventó con la llegada del modelo neoliberal. Claro, empezó a reventarse y ahora siguió con la pandemia. Claro. América Latina entre el 2016 y el 2021, la época de la pandemia, fue el peor periodo. Gobiernos todos de derecha, que aumentó el número de pobres, echamos para atrás los programas sociales. Esos dos factores combinados, una desigualdad que en el fondo es una crítica a la legitimidad de la democracia, pues nos llevaron a donde estamos, ¿no? Nosotros somos, ese monstruo lo produjimos de alguna manera nosotros también. Hay que periquearlo.
Oiga, señor, sin que sea nada personal con ustedes. Oiga, señor Samper, ya nos queda un minuto y medio. ¿Es verdad que tiene un gato que se llama Trump y un perro que se llama Putin? Sí, es verdad. Yo pensé que era un secreto de Estado, pero es cierto. Y les agrego el cuento y la perra, una perrita que adoptamos de la calle, se llama Ucrania. No. Pero Putin ya no está tan entusiasmado con Ucrania. Ucrania le está pegando a Putin. ¿Y quién de los tres se porta mejor? No, sin duda, yo creo que el gato, pero es que está más viejo. Señor Samper, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, muy divertido, muy productivo el programa. Los felicito. No, al contrario, esta es su casa. Esperamos que todo esto que está pasando de Trump no sea con el simulacro que vamos a oír ahora. Muchísimas gracias. Ok. Pues ya sabe, señoras y señores, otro programa para compartir, comentar, coleccionar. Ya lo sabe, cuídese mucho y nos vemos a la próxima. Ya lo sabe. Chamuco TV. Bye. Adiós. Dice la derecha, con su cara dura, dice la derecha que la 4 te censura. Dicen en la tele que unanimidad, en redes y radio que aquí ya no hay libertad. Lo dice Cedillo, lo dice Raimundo, lo dice Latinos y otros medios más inmundos. Dice la derecha que aquí hay dictadura y lo dice el coro de la teledictadura. Ahí les recordamos, no somos lo mismo. Tengan bien presente quien censura es el fascismo. Ahí viene el racismo, ahí viene el clasismo. Pónganse muy truchas que por ahí viene el fascismo. Ahí está Meloni y acá Donald Trump. Si gobierna el money, no gobierna la razón. A Elon Musk lo vimos, lo hizo a plena vista. A Elon Musk lo vimos dar el saludo fascista. En España tienen al franquismo y Vox. Y México tiene a Verástegui y a Fox. Y es que los fascistas lo deben saber. Y es que los fascistas nunca deben de volver. Paren al fascismo, es lo que les pido. Paren al fascismo, ya con esta me despido.